que cada vez clamen por alguien que aparezca y traiga orden y paz. Y ese alguien que va a aparecer, la Biblia lo llama el anticristo. Y nosotros estamos en la antesala, hermanos, somos una generación que estamos en la antesala de estos eventos y lo estamos viendo, muchos de ellos están ante nuestros propios ojos. Obviamente que estas cosas, el hombre natural, aquel que no es creyente, no las sabe, no las entiende, no les interesan. Ellos siguen como el mundo. Vivimos en una generación totalmente hedonista. Esa palabra hedonista significa que las personas viven para el placer. Y esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Nosotros podemos ver a la gente que nos rodea, seres queridos nuestros, que viven para el placer, para seguir comprándose cosas, o casas, o autos, o irse de vacaciones, o empezar a pagar vacaciones de acá a un año. Viven para el placer. Nadie se pone a pensar en lo espiritual. Solamente aquellos que somos hijos de Dios pensamos en lo espiritual. Y el Señor Jesús le dijo, cuando Él estuvo en esta tierra durante de su ministerio terrenal, en un momento dado le dijo a los fariseos: ustedes que saben distinguir el tiempo, no pueden distinguir este tiempo. Y Jesús le estaba diciendo: ustedes que saben distinguir el tiempo, si el cielo entra el sol de manera rojiza, eso habla de que habrá tormenta y habrá lluvia. Y no pueden distinguir este tiempo de mi venida. Y hoy nos encontramos en la misma situación. El mundo no entiende el tiempo que se está atravesando. El mundo no lo entiende. El mundo sigue en sus placeres y en la búsqueda de las cosas materiales. Pero nosotros, como hijos de Dios, que tenemos la gracia de Dios, de que Dios nos haya dado la capacidad de poder entender las Escrituras por la iluminación que el Espíritu Santo nos trae, nosotros sabemos que estamos en una época, en un tiempo donde Dios está acomodando las fichas en sus casilleros. Estamos entrando en la etapa final de la humanidad como la conocemos. Son tiempos donde los hijos de Dios tenemos que levantar nuestras cabezas. Son tiempos donde los hijos de Dios tenemos que tomar más compromiso decidido con las cosas de Dios, en cuanto a estudiar su palabra, en cuanto a proclamar su palabra, en cuanto a estudiar su palabra, en cuanto a congregarnos como lo estamos haciendo una vez más, y decirle a este mundo que el Señor viene, que el Señor se acerca. Pero antes de eso tendrá que venir la gran tribulación, tendrá que venir el hombre de pecado, como lo llama la Escritura. Y antes de eso, el Señor va a recoger y a juntar a sus escogidos para llevárselos al cielo. Amén. Amén. Así que tenemos que estar atentos, hermanos. Acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos trabajando, que es acerca del Espíritu Santo. Ya hemos visto varias partes. Hoy vamos a comenzar la parte 6. Y hoy vamos a estar hablando de cómo nos guía el Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a los creyentes, vamos a estudiar de cómo el Espíritu Santo nos guía. Así que vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. A partir del versículo 1. Hechos 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese primer tratado, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, se refiere al libro que lleva precisamente el nombre del autor, Lucas, el Evangelio de Lucas, para que lo entiendan. En el primer tratado, ese es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y obviamente 10 días después de que Jesús asciende, 10 días después descendió el Espíritu Santo, y eso lo registra Hechos 2. Pero aquí podemos ver claramente que antes de que Jesús ascendiera al cielo, antes de eso, les dijo a sus discípulos que Él enviaría a uno que le enseñaría y los guiaría. A todos aquellos, no solamente tus discípulos, a los cuales el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen reunidos hasta que venga la promesa del Padre que oíste de mí, le dijo Jesús. Obviamente que estaba hablando sobre la persona del Espíritu Santo, quien vendría a guiar y a enseñar no solamente a estos discípulos, sino a todos aquellos que creen en Jesús. Amén. Si usted ha creído en Jesús, el Espíritu Santo está en su vida para guiarlo y enseñarle. También en el Evangelio de Juan, acompáñenme al capítulo 14, Jesús les dijo así en el aposento alto de esa última cena que tiene con sus discípulos. Juan el apóstol registra estas palabras, capítulo 14, versículo 26, hablándoles de la promesa del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, Jesús dice lo siguiente: mas el Consolador, ¿se acuerdan de esa palabra en griego, paracleto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obviamente esto se aplica primeramente a los discípulos. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo, cuando viniese, les iba a recordar todo, ¿no?, lo que Jesús les había dicho. Ahí entendemos de por qué Juan, Mateo, Marcos, ¿no?, recordaron las cosas que Jesús había dicho por obra del Espíritu Santo, pero también se aplica a todo creyente. El Espíritu Santo hoy nos enseña y nos guía, ¿no?, cuando habita y mora en cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, y por extensión, ¿no?, por extensión en el tiempo, se aplica a cada persona que ha creído en Jesucristo, en cuanto a que la promesa del Espíritu Santo morará, habitará en cada creyente, precisamente para enseñarnos y guiarnos. Y obviamente, como dije al principio, esta promesa de Jesús se cumplió 2 semanas más o menos después, o sea, 10 días después de su ascensión, y eso lo hemos registrado históricamente en el libro de Hechos capítulo 2, cuando narra la venida, el descenso del Espíritu Santo, y es ahí cuando se funda la iglesia, cuando comienza la era de la iglesia cristiana. Ahora, cuando una persona cree en Cristo, ¿qué sucede? Inmediatamente, hermanos, el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida. ¿Sí? Es como lo hemos venido estudiando. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y deposita su fe solamente en Jesús para el perdón de sus pecados, esa persona inmediatamente es regenerada, inmediatamente en el mismo momento es habitada por la persona del Espíritu Santo que lo regeneró. Ese mismo Espíritu que lo regeneró, que lo transformó, ese mismo Espíritu se queda habitando en la persona. Es decir, que si nosotros nos hemos arrepentido de nuestra vida pecaminosa y hemos depositado sinceramente nuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos habitando en nosotros la tercera persona de la Trinidad. Venga conmigo al libro de Romanos, la carta que Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Roma, capítulo 8, versículo 14, ese capítulo donde Pablo habla de cómo es la vida de un creyente guiado por el Espíritu Santo. Allí en el capítulo 8, versículo 14, fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo en relación a que cuando un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, inmediatamente es
morado, es habitado, el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de la vida de ese creyente. Versículo 14 de Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son esas personas según la autoridad de la Biblia? ¿Qué son? Hijos de Dios. Y podemos hacerla al revés la pregunta, el texto: ¿quiénes son hijos de Dios? Según el versículo, ¿quiénes son? Todos los que son guiados. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, claramente esa verdad está revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para guiarnos. Para guiarnos. Los creyentes no somos, y este punto es importante, los creyentes como nosotros que estamos aquí, por la gracia de Dios, no somos guiados por medio de impresiones o impulsos emocionales. ¿Sí? Los creyentes no debemos ser guiados por impresiones o por impulsos emocionales de nuestra carne. Más bien el Espíritu de Dios debe guiar al creyente, debe dirigir a los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Mediante circunstancias. Ahora lo vamos a ver a eso. Vamos a dar un texto para basar. El Espíritu Santo nos guía a través de circunstancias. Pero más que todo, el Espíritu Santo nos guía por medio de la iluminación de las Escrituras. Venga conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. El Espíritu Santo nos guía por medio de circunstancia, pero más que todo lo hace por medio de la iluminación de las Escrituras en nuestras mentes carnales, pecaminosas y finitas, para que nosotros con esas mentes carnales y finitas, nosotros podamos entender la palabra de Dios y así obedecerla. El Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos entender y comprender las Escrituras y así obedecerlas, y de esa manera no ser guiados por una mente carnal finita y no ser guiados por las emociones. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya sabemos quién es, a quién se hace referencia el apóstol Pablo con el hombre natural. Este es el incrédulo, el que rechaza la palabra de Dios, el que no quiere saber nada con el Evangelio. Ese es el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son ¿qué? Locuras, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, o sea, quiere decir con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 15. En cambio, en contraposición al hombre natural, en cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El creyente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, o sea, conoce, entiende las cosas espirituales, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, los creyentes, mas nosotros los creyentes, dice Pablo, tenemos que la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y por qué dice Pablo que el creyente tiene la mente de Cristo? ¿Por qué? Porque las Escrituras son ¿qué? Los pensamientos de Cristo. Si yo conozco las Escrituras, si yo le dedico un tiempo a las Escrituras para estudiarlas, para escudriñarlas, para entenderlas, para comprenderlas, mi mente se va a llenar ¿de qué? De la palabra de Dios. En otras palabras, mi mente se va a llenar de la mente de Cristo. Entonces yo voy a vivir la vida, me voy a conducir en la vida, en la sociedad, según la mente de Cristo y no según mi mente carnal. Y obviamente eso va a marcar una diferencia con aquellos que son naturales, con aquellos que tienen su mente natural.
se tiene que ver la diferencia. Es obvia la diferencia. Pero el cristiano, hermano, es guiado por el Espíritu Santo y no por las emociones, ni por la intuición. Es guiado por el Espíritu Santo, sobre todo por la iluminación que el Espíritu Santo hace para que podamos entender los creyentes las Escrituras. Además de eso, el Espíritu Santo tiene muchas otras funciones, como hemos venido estudiando. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Reparte dones según como Él quiere, así lo dice 1 Corintios, esta misma carta, pero en el capítulo 12, versos del 7 al 11. El Espíritu Santo también, ¿qué hace? Nos consuela. El Espíritu Santo también nos enseña. El Espíritu Santo también es el sello que nos garantiza a los creyentes la redención final, de que vamos a estar con el Señor en la gloria algún día. Eso lo dice también el libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, en esa exposición hermosa que hace el apóstol Pablo. Ahora bien, el Espíritu Santo asume sobre todas las cosas el papel de guía. Nos guía por el camino que debemos andar los creyentes. Vayamos nuevamente a Romanos, pero ahora no el capítulo 8, sino el capítulo 9. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos, ya que el Espíritu Santo, según las Escrituras, es aquel que nos guía, la pregunta es, ¿cómo podemos reconocer nosotros la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos reconocer nosotros que el Espíritu Santo nos está guiando? No solo eso, sino cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y la guianza del Espíritu Santo. Dos preguntas que vamos a tratar de contestar a través de las Escrituras. ¿Cómo podemos reconocer nosotros la guía del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos nosotros discernir entre nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos y la guianza del Espíritu Santo? Por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no habla con palabras audibles. ¿Sí? El Espíritu Santo no habla con palabras audibles. Aunque hay teologías y hay personas que creen en esas teologías, que dicen escuchar a veces la voz de Dios audible. Eso es misticismo, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso es místico, misticismo. No tiene nada que ver. El Espíritu Santo no habla con palabras audibles. Más bien, el Espíritu Santo nos guía, como dijimos en un primer momento, a través de circunstancias. Hay un pasaje, por ejemplo, del cual fue Pablo. Vayamos a Hechos antes de Romanos, que me viene a la mente, Hechos capítulo 16, para que veamos cómo en esta circunstancia Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a través de una circunstancia. El Espíritu Santo nos guía a través de la circunstancia, a través de la iluminación de la palabra de Dios. Hechos 16, versículo 7. Vamos a tomar el verso 6, el anterior. Dice allí, Hechos 16, 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos que a través de una circunstancia que la Biblia no revela, pero una circunstancia al fin, el Espíritu Santo quiso, lo guió a Pablo, no permitiéndole predicar en ciertas zonas geográficas. Verso 7, y cuando llegamos a Misia, intentaron ir, Pablo y su grupo misionero, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A través de otras circunstancias que la Biblia no explica, no nos revela, pero a través de otras circunstancias que hizo el Espíritu Santo, no le permitió tampoco a Pablo y a su grupo misionero ir a otra zona geográfica a presentar el Evangelio. Verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, esto es griego, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Vemos como a través de una circunstancia por tercera vez, el Espíritu Santo de Dios le guía a Pablo ¿a dónde? A Europa. Fue la primera vez que el Evangelio entra a Europa a través del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo 2 veces intentó ir a Asia a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo, por ciertas circunstancias, repito, que la Biblia no revela, no se lo permitió. Pero a través de una visión le mostró que él quería que Pablo pasase el mar Mediterráneo y desembocase en las costas de Grecia. Y así comenzar a predicar el Evangelio por primera vez en Europa, en ese continente. Entonces, en este incidente vemos claramente cómo el Espíritu Santo nos guía a través de ¿qué? De circunstancias. Es importante tener un detalle en cuenta aquí. La mente de Pablo estaba totalmente sumida, llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. La mente de Pablo, al estar sumida y llena del Espíritu Santo, era sensible al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo guía a través de circunstancias, siempre y cuando tu mente esté como la de Pablo, llena, sumisa, sensible al Espíritu Santo. Ese era el caso de la mente del apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias, pero también el Espíritu Santo nos guía a través, ahora sí vayamos a Romanos 9. El Espíritu Santo también nos guía a través de la conciencia. Romanos 9. Versículo 1. Pablo aquí, capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, Pablo hace una exposición hablando sobre Israel. Capítulo 9, Pablo va a explicar de cómo Israel fue escogido en la antigüedad. Capítulo 10, Pablo va a hablar de la actualidad en los tiempos de Pablo en cuanto a Israel. Y en el capítulo 11, Pablo va a exponer cuál va a ser el futuro de la nación de Israel. Son 3 capítulos que hablan sobre Israel, pasado, en el presente, en la época de Pablo y el futuro. Pero dice así en el capítulo 9 de Romanos, dice el verso 1, verdad digo, dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo. Digo la verdad en Cristo, dice Pablo, no miento. Y escuche, y mi conciencia me da testimonio ¿en quién? En el Espíritu Santo. Mi conciencia, está diciendo Pablo, está atada a la guianza del Espíritu Santo. Mi conciencia. El Espíritu Santo guiaba a Pablo a través de ¿qué? De su conciencia, porque su conciencia estaba atada al Espíritu Santo. Y nuestra conciencia, hermanos queridos, es confiable. Nuestra conciencia es confiable siempre y cuando esté controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Como en el caso de Pablo. Pablo daba testimonio y su conciencia daba testimonio porque su conciencia estaba subyugada al Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, yo confío en mi conciencia, porque mi conciencia no la maneja mi mente carnal caída, sino que la maneja el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la conciencia nuestra es confiable siempre y cuando esté subyugada al Espíritu Santo. Ahora bien, esta palabra conciencia proviene del griego suneido. La palabra conciencia viene de una palabra griega que es suneido. ¿Y qué significa esa palabra suneido? Conocimiento, saber. Eso es lo que significa conciencia. Tener conocimiento, tener saber. Ese es el significado de la palabra conciencia. La conciencia es aquel sentido instintivo que tenemos los seres humanos puesto por Dios sobre ¿qué? Sobre el bien y el mal. Y la conciencia es el sentido que va a producir culpa cuando la conciencia es violada, cuando la ley moral de Dios es violada por nosotros mismos, se activa la conciencia acusándonos con culpabilidad. Pero ¿qué hace el pecador con esa conciencia?
El pecador no arrepentido, ¿qué hace? Tiene una vía de escape para huirle a su conciencia que lo acusa. Y la vía de escape que tiene el pecador no arrepentido, ¿cuál es? La justificación. Se autojustifica. Una ilustración. ¿Por qué robaste, Cacho? Y es que me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué robaste, miembro de una fuerza de seguridad X, sea policía, general? ¿Por qué robaste? Y porque el sueldo no me alcanza. ¿Es una buena justificación que haya robado porque el sueldo no le alcanza? No. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que el sueldo no te alcanza y otra cosa es que robes. ¿Y se debe robar? No, no se debe robar. Pero el ser humano activa un mecanismo por su propia naturaleza pecaminosa, que es la de ¿qué? La de autojustificarse. ¿Cuándo? Cuando él viola la ley moral de Dios que está escrita en su corazón, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 15, entonces cuando él viola un mandato de Dios, porque él sabe que está bien y que está mal. Y cuando él hace algo incorrecto, inmediatamente la conciencia le hace sentir de culpabilidad. Y él, en vez de reconocer su pecado y confesar su pecado, ¿qué hace? Agarra una vía alternativa. Y es la autojustificación. Y lo hice porque. No. ¿El pecado qué es? Pecado. Y tiene un solo camino. ¿Cuál es? Confesión y arrepentimiento. Dios no nos da un camino alternativo, que es la autojustificación, en ningún momento. Y el apóstol Pablo, hermano, nos llama a los creyentes, nos llama a los hijos de Dios a que no violemos nuestra propia conciencia. Romanos, pero capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 5. Sigamos escuchando al apóstol Pablo. Dice allí, por lo cual es necesario estarles sujetos. Y está hablando de la autoridad, que debemos estar sujetas a la autoridad, porque toda autoridad, como dicen los versículos anteriores, está ¿qué? Puesta, establecida por Dios. Y debemos sujetarnos a toda autoridad, siempre y cuando esa autoridad no nos mande a hacer algo que viola la ley de Dios. Amén. Pero mientras tanto, tenemos que estar sujetos a toda autoridad. Y toda autoridad significa desde un presidente hasta el director de un colegio. Si tú eres alumno de un colegio, tú tienes que estar sujeto en el aula. ¿Quién está dando clase? ¿El maestro o la maestra? Pues debes respetarlo, porque esa es la autoridad. Y no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Si una persona está ejerciendo el rol de director de un colegio, a esa persona habría que recordarle que él está ahí, más allá de que haya estudiado, que haya hecho los méritos, más allá de todo eso, está ahí porque Dios lo puso ahí. Y aquellos que son y tienen la edad escolar, están en un colegio, como hijos de Dios, tienen que entender de que la maestra cuando está dando clases, el director del colegio, la directora, son autoridades y merecen todo el respeto habido y por haber. Y sabiendo de que en los tiempos que hoy vivimos, los chicos, los jóvenes, no respetan ningún tipo de autoridad. Es más, la autoridad está visto como algo malo, porque la autoridad que hace, restringe, pone límites. En las sociedades de hoy parece que poner límites es malo. Así tenemos la sociedad que tenemos. Pero Pablo está hablando de eso a partir del verso 1 del capítulo 13 y dice en el verso 5, por lo cual es necesario, dice Pablo, estarles sujetos. ¿A quiénes? A todos aquellos que están bajo autoridad. Estarles sujetos. No solamente, dice Pablo, no solamente que estar sujeto al que está en autoridad, no solamente por razón de castigo, sino, escuche, sino también por causa de ¿quién?
de la conciencia. Yo tengo que estar sujeto a aquel que está puesto en autoridad. ¿Por qué? Por causa de mi conciencia. ¿Qué me dice mi conciencia? Esa es una autoridad, está establecida por Dios, debo obedecer y someterme. Porque si no lo hago, estaré violando la ley de Dios. Entonces Pablo llama a los creyentes, a los cristianos, ¿a qué? A no violar nuestras conciencias. Porque nuestra conciencia nos dice que está bien y que está mal. Y cuando estamos delante de una autoridad, debemos que ser respetuosos con esa autoridad. ¿Podemos llevar una queja? Claro que podemos llevar una queja. ¿Podemos llevar un punto de vista? Claro que sí podemos hacerlo, pero con respeto, sabiendo que esa es la autoridad, no yo. Y Pablo nos llama a los creyentes, hermanos, en toda índole de la sociedad, a ser respetuosos con las autoridades. Así sea en un hospital, en un colegio, así sea una fuerza de seguridad, lo que sea, la autoridad está establecida por Dios. En todo índole de la sociedad. Imagínese por un segundo si no existieran autoridades en todas las esferas del mundo. ¿Cómo sería el mundo? Con la mentalidad que hay en los seres humanos. Imagínese un partido de fútbol si no hubiese un referee. ¿Qué hace el referee en un partido de fútbol? ¿Qué es el referee en un partido de fútbol? ¿Qué es? ¿La qué? La autoridad. Imagínense un partido de fútbol sin un árbitro, sin una autoridad. ¿Terminaría? Sobre todo en nuestra cultura argentina, como vivimos el fútbol. ¿Terminaría el partido? No. Imagínese un mundo, una sociedad en todas las esferas sin autoridad. Imagínese un colegio sin autoridad. Imagínese una sociedad, un pueblo sin una fuerza de seguridad. Imagínese la fuerza de seguridad como la policía, donde no hay autoridad. ¿Quién va a mandar? ¿Es necesaria la autoridad? Sí. Porque Dios creó todo, Dios diseñó todo y diseñó este mundo con autoridad, con jerarquías. Y Dios nos manda a nosotros los cristianos a estar sujetos, no solo por razón de castigo, dice Pablo. O sea, por las consecuencias, si nosotros violamos una autoridad, nos van a castigar. Y Pablo dice, no solo por eso, sino estar sujeto por razón de conciencia. Porque la conciencia la ha puesto Dios en nosotros. Pablo nos llama a eso, a los creyentes, a que no violemos nuestra propia conciencia. Todos sabemos que está bien y que está mal. Entonces vivamos dentro del parámetro de lo que está bien. No violemos nuestra conciencia, porque estaremos pecando contra el Señor. Porque si se ignora, hermanos, si se ignoran las advertencias de la conciencia, ¿qué sucede? La conciencia se va volviendo ¿cómo? Cada vez menos sensible. Una ilustración clara, la persona que es un ladrón. Tú agarras a una persona que se dedica a delinquir y tú le preguntas, le haces una entrevista y le preguntas, ¿cómo comenzaste? Y él te va a contar que la primera vez que delinquió fue la que más le costó. Estuvo nervioso, estuvo temblando antes de asaltar a alguien X. Cuando terminó del asalto, llegó a su casa agitado, temblando, y la conciencia que lo acusaba. Ya el segundo robo se sintió menos agitado. El tercero, ya casi nada. El cuarto ya se sintió un profesional del oficio. Porque llega un punto donde la conciencia es totalmente apagada. Esa es la lógica. Cuando se ignoran las advertencias de la conciencia, hermanos, la conciencia se va volviendo cada vez menos sensible, al punto de que puede ser silenciada por completo, donde ya la persona no sabe qué está bien y qué está mal. Para él está todo justificado. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los jerarcas nazis, los generales, las personas de mucha autoridad durante el régimen del nazismo, empezaron a ser juzgados por los aliados. Los generales ante los tribunales
Les decían nosotros, para autojustificarse ante las pruebas de los delitos y crímenes que habían cometido, estos generales nazis decían, nosotros recibíamos y cumplíamos órdenes, a los cuales los abogados les decían, pero nosotros los juzgamos por sus conciencias. Ustedes están diciendo que recibían órdenes cuando metían a miles y miles y miles de personas, niños, ancianos, discapacitados en las cámaras de gas y los asesinaban. Ustedes nos dicen a nosotros que recibían órdenes, pues nosotros los vamos a juzgar según sus conciencias, porque sus conciencias los acusan de que ustedes sabían que estaban haciendo lo indebido. Y así los juzgaron y así los condenaron por sus conciencias. Yo puedo tomar un político hoy que se haya robado todo y que él me diga, presentame pruebas. Y que el tipo haya hecho prolijamente tapar todas sus huellas para que el día de mañana no tenga problemas con la justicia. Pero yo a esa persona, si la tengo delante mío, yo le digo, tú eres un ladrón. Y tú sabes que eres un ladrón. Tu conciencia te atestigua que tú robaste. Por más que yo no te pueda llevar a prisión, tú sabes que eres un ladrón. Por tu conciencia te acuso. Pero obviamente, hermanos, venga conmigo a 1 de Timoteo. Si se ignoran las advertencias de la conciencia, la conciencia se vuelve menos sensible y se puede terminar silenciándola por completo, como en el caso de los falsos maestros. Mire aquí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, esto es, y hace alusión al Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, se desviarán de la fe verdadera, de la fe. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque van a escuchar a espíritus engañadores, o sea, personas que los van a engañar, ¿con qué? Con doctrinas de demonios. Verso 2, por la hipocresía, acá están los falsos maestros, de mentirosos que teniendo que cauterizada que la conciencia. El falso maestro, ¿qué tiene? Cauterizada la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cauterizada. ¿Alguien tiene alguna señal de alguna quemadura en su cuerpo? ¿Hemos visto a alguien que ha tenido una quemadura en el cuerpo? ¿Tiene sensibilidad a esa parte que se ha quemado? No. Si tú te quemaste con agua hirviendo en una parte en el brazo, esa parte de la piel, por más que la pinche, la pellizque, ¿siente algo? Nada. Eso significa cauterizar. El falso maestro, ¿cómo tiene su conciencia? Insensible. Por eso tú al falso maestro le quieres explicar cierta doctrina de la Biblia para mostrarle, para que no siga haciendo la aberración que está enseñando o predicando, con la cual está lucrando, con la cual está manipulando a la gente. Esa persona no siente culpa. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero no se dan cuenta? ¡No! Porque han cauterizado su conciencia. De tanto mentir, han acallado su conciencia. ¿Y es peligroso? Sí. Vas al infierno. Porque si tú callas a ese mecanismo que te culpa, ¿qué te queda? Seguirás mintiendo, seguirás engañando, siendo engañado. Como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. También veamos otro texto, 2 de Corintios capítulo 1. Segunda carta a los Corintios capítulo 1.
Segunda a los Corintios, capítulo 1. Nuevamente el apóstol Pablo hablando de la conciencia. Segunda de Timoteo 1, versículo 12, donde Pablo va a explicar por qué pospuso su visita a la iglesia de Corinto. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria, dice Pablo, es esta. 2 puntos. El testimonio, ¿y a qué apela Pablo? Al testimonio de qué? De nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, ni con la gracia, sino con la gracia de Dios, os hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se condujo el apóstol Pablo en la sociedad incrédula? ¿Cómo se condujo el apóstol Pablo entre los hermanos? ¿Con qué? Con sencillez y ¿qué más? Y sinceridad. ¿Por qué? Su conciencia lo acusaba de que él estaba fraguando la palabra de Dios, de que él estaba usando el evangelio para adulterar, para robar, para manipular, ¿no? Su conciencia no lo acusaba en nada, era apela a su conciencia de que estaba haciendo lo correcto. Él no tenía problemas. ¿Por qué? Porque la conciencia del apóstol Pablo estaba atada, estaba sujetada, sumisa al Espíritu Santo. Y él apelaba una y otra vez a su conciencia. Su conciencia no lo amonestaba en nada de lo que estaba haciendo. Y eso es lo que tú tienes que aprender, hermano, como creyente en Cristo. Que tu conciencia no te acuse de las decisiones que has tomado y que tomas, en cómo actúas en relación con los demás. Ahora, si tu conciencia te acusa, pues ve, revisa, porque seguramente has obrado mal y eso te tiene que llevar a la confesión y al arrepentimiento. Pero el apóstol Pablo tiene su conciencia, por eso él una y otra vez llama a su conciencia como testigo. En este caso, de que entre los corintios había obrado con sinceridad y con sencillez. Y él llama como testigo a su propia conciencia, de que estaba haciendo lo correcto. Claramente lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo, ya vimos que el Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias, el Espíritu Santo nos guía a través de la conciencia, pero la conciencia debe estar sujeta al Espíritu. Y también el Espíritu Santo nos ilumina a través de la palabra de Dios. Pero una de las maneras más importantes para reconocer nosotros como hijos de Dios la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado, es estar lleno, es estar controlado por la palabra de Dios. Esa es la manera más importante para reconocer si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Es estar familiarizado, estar lleno, estar controlados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra de Dios, la Biblia, es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir. Tenemos que examinarnos a través de las Escrituras. Y si estamos viviendo conforme a las Escrituras, eso va a dar como luz de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar ¿a qué? A las Escrituras. El Espíritu Santo te va a llevar a vivir conforme ¿a qué? A las Escrituras. Esa es la mayor y mejor manera, la más importante para reconocer si estoy o no siendo guiado por el Espíritu Santo. Volvamos a Timoteo 2, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La forma más importante para reconocer, hermanos, la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra de Dios, por la sencilla razón de que la Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo los hijos de Dios debemos vivir. Versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Dice Pablo, toda la Escritura es soplada, inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar
Número 1, para redarguir. Número 2, para corregir. Número 3, para instruir. Número 4, en justicia. Entonces la Biblia es la fuente que le enseña al cristiano cómo debe vivir. La Biblia es la fuente. La Biblia es la única regla de fe y conducta para el cristiano. Sí. Sí. Y muchas veces cuando predicamos estas cosas, cuando enseñamos estas cosas, muchas veces somos tildados de ser personas manipuladoras. O sea, que yo le diga a ustedes que usted tiene que vivir sujeto a la palabra de Dios, que usted tiene que vivir obedeciendo la palabra de Dios, que usted tiene que vivir y que la Biblia debe ser, y usted debe hacer de la Biblia su única regla de conducta y de creencia. O sea, que yo soy un manipulador. Pero hay personas que piensan así. Porque hay personas que quieren ser cristianas, pero a su vez quieren vivir su vida como ellos quieren. ¿Quién es el equivocado? ¿El predicador que enseña esas cosas o la persona que quiere vivir como él quiere? No nos da esa opción el Señor. Y gloria a Dios que no nos da esa opción. Porque no hay mejor cosa que vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero hay personas, aún dentro del cristianismo, que todo bien con Jesús, todo bien con la salvación de Jesús, todo bien con las bendiciones de Jesús. Ah, sí, pero mira, no me vengas a decir que debo vivir como Jesús dice. Y sí. O Jesús no es rey. ¿Es rey Jesús? ¿O no es rey? ¿Y qué hace un rey? Manda. ¿Y qué somos nosotros? Sus hijos. ¿Y qué más somos nosotros? Sus súbditos. ¿Y qué hace un súbdito en el reino de un rey? ¿Lo que quiere o lo que dice el rey? Por eso hay muchos que dicen ser cristianos que no quieren vivir bajo las leyes del rey de ese reino. Quieren ser parte del reino, pero no quieren obedecer las leyes del reino. ¿Es posible eso? No es posible. Eso va a demostrar que no eres un hijo, un súbdito de Dios. Eso va a demostrar que tú sigues siendo el rey de tu vida y no Cristo. Tenemos que entender eso. Pero la manera más importante para reconocer la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es que tenemos que estar familiarizados, llenos de la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente de sabiduría acerca de cómo debemos vivir. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo nos dice cómo debe vivir el cristiano. Si nosotros vamos a Éfeso, la carta a los Efesios capítulo 4, verso 17, Pablo nos vuelve a recordar, en este caso a los creyentes de Éfeso, cómo debe vivir el cristiano. Si nosotros tomamos pasaje de 1 Tesalonicenses, también Pablo le va a recordar a la iglesia de los tesalonicenses de cómo debe vivir el cristiano. Y nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Venir a las Escrituras, tomar todas esas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas. Cuando hagamos eso, vamos a estar demostrando que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Claramente. Hermanos, los creyentes debemos escudriñar las Escrituras. Los creyentes debemos meditar en las Escrituras. ¿Escuchó? Escudriñar las Escrituras. Los creyentes debemos meditar en las Escrituras y los creyentes debemos memorizar las Escrituras. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Vamos a andar en el Espíritu. Como Pablo le mandó a los Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Andad, dice Pablo, en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Si yo medito, si yo escudriño las Escrituras, si yo memorizo las Escrituras, es muy posible, pero muy posible que ande en el Espíritu, que ande conforme a la voluntad de Dios, que ande siendo guiado por el Espíritu. Y hermanos, si no hago eso, entonces andarás en la carne, porque no hay una tercera alternativa. No hay un punto neutro. Si tú no andas en el Espíritu, andarás en la carne.
Si tú no andas en la carne, andarás en el Espíritu. Eso es claro en las Escrituras. La palabra de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 17, la palabra de Dios, Pablo la llama la espada del Espíritu en ese pasaje. La espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo utilizará esa espada, ¿para qué? Para hablarnos. Juan capítulo 16, venga ese pasaje. Juan capítulo 16. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu por el apóstol Juan. Y el Espíritu la va a utilizar a esa espada para hablarnos. Juan 16, verso 12. Juan 16, versículo 12. Dice así el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, le dice Jesús a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, a través de la palabra que Él mismo inspiró, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a hablar para que nosotros caminemos en el camino que tenemos que andar, para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y además va a traer pasajes el Espíritu Santo específicos a nuestra mente en momentos en que más lo necesitemos. Eso también lo hace el Espíritu. Pero para eso necesitamos una conciencia, una mente que esté como atada al Espíritu Santo para que sea sensible. Yo siempre recuerdo cuando mi madre falleció y me dieron la noticia que estaba sentado en el tapial de mi casa tipo 1 de la tarde. Y obviamente que no es una noticia agradable recibir que tu madre acaba de fallecer. Inmediatamente la angustia me invadió, me llené mi vida de angustia, pero en ese mismo momento me vino una palabra del Señor. El Señor me hizo acordar de un pasaje del libro de Génesis, que el Señor Jesús lo vuelve a reiterar en su ministerio en los evangelios. Cuando Jesús le dijo a unos saduceos: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ese pasaje me lo trajo inmediatamente el Espíritu Santo para consolarme en el mismo momento que yo recibí una de las peores noticias de mi vida como humano. En ese mismo momento el Espíritu Santo me trajo a la mente un pasaje que yo ya había estudiado y había leído, diciéndome: tu madre no está muerta, sino que está viva. Y de ese día yo entendí que mi madre entró a la gloria. Y esa es una de las esperanzas que tengo, de que cuando yo me vaya de aquí, la volveré a encontrar. Pero en ese momento específico que hizo el Espíritu Santo, me trajo una palabra. No algo místico, me trajo una palabra de la cual yo estudié, leí muchas veces. Y Él me la recordó. ¿Qué dijo Jesús aquí en Juan a los discípulos? Él, ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? ¿Le va a qué? A recordar. Él nos guía a través de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nos puede ayudar a discernir. El conocimiento, el saber la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir si nuestros deseos, lo que estamos teniendo, porque no todos los deseos que tenemos son malos, ¿estamos de acuerdo? No todos los deseos que tenemos son malos. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos va a ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no provienen del Espíritu Santo. O provienen del Espíritu Santo o provienen de nuestra naturaleza caída. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir eso. Si el deseo que yo tengo proviene de mi naturaleza caída en pecado o proviene del Espíritu Santo. Porque debemos poner a prueba nuestras emociones.
Debemos poner a prueba nuestros deseos, debemos poner a prueba nuestras motivaciones. Yo voy a ayudar a alguien que está necesitado. Pues bien, es buena tu motivación. Ahora la pregunta es, ¿esa motivación es para la gloria de Dios o para tu gloria? Esa motivación de ayudar a alguien en su necesidad, ¿esa motivación es para que Dios sea glorificado o es para que tú seas reconocido ante tus prójimos? Discierne. Y la palabra de Dios te ayuda a poner a prueba nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Y eso lo hacemos cuando traemos nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras emociones, cuando las traemos a las Sagradas Escrituras y las filtramos con la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nunca nos impulsará a hacer algo en contra de la palabra de Dios que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a que tú hagas algo, a que tú desees algo, o a que tu motivación sea por algo que vaya en contra de su palabra que Él inspiró. Nunca. Al contrario, está en armonía. En la manera como el Espíritu Santo te guía, está en armonía con lo que Él hizo escribir en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un culto pentecostal carismático, vemos que en esos cultos hay ¿qué? Un desenfreno total. Hay un criterio total, hay un desorden total. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 14, nos encontramos con que Dios dice que es un Dios de orden. Entonces, es sencilla la ecuación, es sencillo el discernimiento cuando yo conozco la palabra. Dios no puede estar haciendo eso que está sucediendo en un culto pentecostal carismático. ¿Por qué? Porque está atentando lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que es un Dios de orden, que todas las cosas se deben hacer con orden. Y cuando yo veo un culto lleno de desorden, no puede ser la obra del Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra de Dios nos puede ayudar a entender si el Espíritu Santo nos está guiando o no nos está guiando. Porque si un deseo, una motivación, una emoción entra en conflicto con la Biblia, entonces no proviene ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Si no están de acuerdo, si chocan, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, la decisión que voy a tomar, choca con la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. Abórtalo, quítalo, sácalo. Y si es un deseo muy grande que te está llevando, ora a Dios por ayuda. Y nos daremos cuenta, hermanos. Ahora, ¿de qué otras formas, además de las circunstancias, además de la iluminación, además del conocimiento de la palabra de Dios, que son las formas que el Espíritu Santo usa para guiarnos, qué otras cosas hace el Espíritu Santo para guiarnos? Bueno, el Espíritu Santo también nos orienta, nos guía a través de ¿qué? De una vida de oración. Cuando yo tengo una vida de oración, mantiene mi corazón y mi mente abierta a su guía. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad en todo tiempo. Eso significa que yo tengo que estar consciente todo el tiempo y ver a través de las circunstancias que están pasando en todo momento, a través de las personas o las circunstancias en general, y evaluarlas con la palabra de Dios que ya conozco. Es estar en contacto permanente con Dios. Mientras trabajo, mientras voy de paseo, mientras voy de recreación, no importa dónde esté. Orar sin cesar significa eso, estar en contacto, estar consciente de Dios en todo momento. Ese orar sin cesar no significa que yo tengo que hacer un cuarto especial en mi casa y guardarme allá 6 horas por día. No significa eso. Orar sin cesar significa estar consciente de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, alguien me llama por teléfono y me dice: Daniel, mira, te llamo porque estoy pasando un momento muy grave. Ya en ese mismo momento que yo tengo el tubo en mi oreja, en ese mismo momento con mi mente digo: Señor, te estoy poniendo en tus manos a Cachito que me está llamando. Hazte cargo de su situación. Mientras lo escucho, yo con mi mente ya estoy orando. Eso significa orar sin cesar. Pero es otra de las maneras
de cómo el Espíritu Santo nos guía a través de la vida de oración, porque eso mantiene nuestros corazones y mentes abiertas a la guía del Espíritu Santo. Y otra forma de saber si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es ver, hermano, y esto es importante, es ver si el fruto del Espíritu se ve en nuestras vidas, como dice Gálatas 5:22. Observa tu vida. ¿Se ve el fruto del Espíritu en tu vida? Si se ve el fruto del Espíritu en tu vida, lee Gálatas 5:22, donde están descritos los frutos, ahí te darás cuenta si el Espíritu Santo te está guiando. Porque si tú vas a ese pasaje y ves que nada de eso se ve en tu carácter, en tu forma de ser, entonces no estás siendo guiado por el Espíritu, sino por la carne. Recuerda, no hay un punto neutro. O te guía el Espíritu, o te guía tu naturaleza carnal. Y ya para terminar, hermano, es importante señalar que el creyente tiene, el cristiano tiene la elección de aceptar o de rechazar ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos los creyentes la opción de ser guiados o de rechazar de ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Cuando no somos guiados, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿se acuerdan? Estamos contristando al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5:19, estamos ¿qué? Apagando al Espíritu Santo. Estamos resistiendo, estamos contristando, estamos apagando al Espíritu Santo. Cuando no dejamos que Él nos guíe. Y ya vimos cómo Él nos guía, de qué forma Él nos guía. A través de las circunstancias, a través de la iluminación de su palabra, a través del conocimiento de su palabra, a través de una vida de oración y a través de vernos, examinarnos si tenemos los frutos del Espíritu. Esas son las formas de darnos cuenta si el Espíritu Santo nos está guiando o no nos está guiando. Para concluir, sigamos el mandato del Espíritu Santo dado por medio del apóstol Pablo en Gálatas 5:16. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el mandato del apóstol Pablo, dado por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está recordando a nosotros lo mismo que les dijo a los Gálatas. Gálatas que estaban andando en la carne, precisamente. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo en el capítulo 5, verso 1, le dice: Gálatas insensatos. No, perdón, capítulo 3. Entonces, hermanos, no seamos insensatos como los Gálatas. Andemos guiados por el Espíritu. Es lo mejor. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer fuertes, sólidos, vamos a ser de bendición para los hermanos, vamos a ser de bendición donde estemos, si andamos guiados por el Espíritu Santo. Y ya vimos cómo es que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias, nos guía a través de nuestras conciencias, nos guía a través de la iluminación de la palabra, a través del conocimiento de la palabra y la obediencia a la palabra, a través de una vida de oración y a través de ver si los frutos del Espíritu se ven en nosotros. Esas son las formas en las cuales nos podemos dar cuenta si estamos siendo o no guiados por el Espíritu Santo. Y recuerden lo que dijo Pablo, que leímos el texto de Romanos 8:14. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que los hijos de Dios, ¿qué son? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Los hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios lo bendiga. Póngase de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos, en verdad, muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio, por darnos la bendición, por darnos una nueva oportunidad de estar expuestos a oír y recibir tu palabra. No permita, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, Espíritu Santo, a que esta palabra que hoy nos has dado
se aparte de nosotros, se escabulla de nosotros. Ayúdanos a atesorar esta palabra, guardarla en nuestros corazones y a ponerla por obra. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia a poner por obra tu palabra. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Jesús, te bendecimos, Espíritu Santo, te bendecimos, bendita Trinidad, te bendecimos, Dios único y verdadero, Dios de verdad, Dios de gracia y Dios de misericordia. Gracias por tu palabra, la cual bendecimos, amamos, deseamos todo el tiempo, Señor. Padre, ruego tu bendición sobre tu Grey, ruego tu bendición sobre tu iglesia, tu pueblo presente aquí. Ayúdalos, Padre, a cada uno de ellos. Ponemos en tus manos la vida de Héctor, Señor, que en esta semana se tiene que operar. Que tú bendigas todas las cosas, Padre, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que todo salga bien para tu gloria, Señor. Bendito Dios, gracias te damos. Ayuda a cada hermano según su necesidad, según su lucha, su batalla. Espíritu Santo, provéele en tu providencia todo aquello que necesita. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.